This conference will now be recorded. Bienvenidos a la presentación Monitoreo de pacientes con VIH y vigilancia basada en casos. Esta presentación fue creada por NASTAD con el apoyo de la CDC y del programa PEPFAR. Los siguientes temas de esta presentación serán basadas en la guía consolidada para el monitoreo de pacientes con VIH y la vigilancia de casos de manera centrada en la persona, que fue producida por la Organización Mundial de Salud, la OMS, en junio de 2017. Desafortunadamente, esta guía no está traducida en español, así que haremos lo mejor posible para destacar lo principal. Sin embargo, la herramienta de traducción de Google hace suficientemente buen trabajo en traducir la mayoría del texto en inglés al español. El esquema de la presentación será lo siguiente. Primero iremos a repasar las recomendaciones de la OMS. Luego tendremos una orientación básica sobre el monitoreo de pacientes y sobre la vigilancia basada en casos. Al final, compararemos el monitoreo de pacientes con vigilancia basada en casos. La guía consolidada para el monitoreo de pacientes con VIH y la vigilancia de casos de manera centrada en la persona viene con 15 recomendaciones generales. Primero es el uso de variables estandarizadas, las cuales pueden ser utilizadas para reportar indicadores programáticos subnacionales, nacionales y mundiales. El segundo es transición a tratar a todos. Particularmente, la OMS nos recomienda el uso continuado de los registros pre-tratamiento antirretroviral existentes según la configuración. Nos recomienda también hacer la transición a la lista de pacientes que comenzarán o no con TAR insertada en un registro de TAR existente y eventualmente usar solo el registro TAR una vez que tratar a todos sea implementada completamente. Después tenemos la simplificación de herramientas y pronto hablaremos más sobre eso. La guía consolidada para el monitoreo también nos recomienda la integración y el vínculo de diferentes registros de pacientes, como por ejemplo la tarjeta para pacientes. Nos recomienda la revisión de calidad de datos y el uso de los datos para aumentar calidad de tratamiento. Se explorará más este tema en otra presentación específica a las técnicas para asegurar la calidad de datos. Después tenemos la estandarización de eventos centinela e indicadores. Los países deben recopilar información básica sobre un conjunto estandarizado de eventos e indicadores centinela, incluidos como mínimo los 6 eventos clave en cascada descritos en estas directrices. Exploraremos un poco más sobre este tema. Después tenemos la deduplicación de casos. La vigilancia de casos de VIH debe proporcionar reencuentros de duplicados de personas diagnosticadas y personas en tratamiento para informar, para compartir con las instalaciones o clínicas. También se debe de realizar un análisis de la situación del país. Las mejoras en la vigilancia del VIH, la monitorización del paciente y los identificadores únicos deben basarse en un análisis de la situación del país que identifique mejores y aumentos de costos. La OMS proporciona una herramienta para el análisis de la situación del país. También se debe de hacer un diagnóstico de VIH y basándose en el monitoreo del paciente. La vigilancia de casos de VIH debe comenzar con el diagnóstico de VIH y basarse en los sistemas de monitoreo de pacientes existentes.
Los datos recopilados de manera rutinaria pueden usarse para describir el acceso de poblaciones claves a los servicios. Sin embargo, los problemas de confidencialidad y seguridad son primordiales cuando se recopilan datos relacionados con las poblaciones clave, ya sea en sistemas de monitoreo de paciente o de vigilancia de casos de VIH. Después, la OMS recomienda la promoción y el uso de identificadores únicos que reemplazan los nombres en los registros de pacientes con VIH compartidos dentro del Programa Nacional de VIH. Este código anónimo debe estar vinculado a sus registros de salud. Después exploraremos este tema, cuál es prioridad de PEPFAR. La creación de un identificador único para cada caso fortalecerá el proceso de coincidencia de datos y le permitirá vincular mejor los datos de los casos a lo largo del tiempo. En general, la forma más efectiva de identificar de manera única a las personas para la vigilancia de casos es con una combinación de un identificador único, por ejemplo, nombre o identificador pseudo único, y otro tipo de información de identificación como fecha de nacimiento, el sexo a nacer, lugar de nacimiento, nombre de la madre, etc. Después tenemos la transición de papel a la vigilancia electrónica. Los países deben usar un enfoque escalonado para cuándo y cómo los datos de monitoreo de casos y pacientes de las herramientas en papel se ingresarán electrónicamente en función de la disponibilidad de recursos por sitio o entorno, comenzando con sitio de gran volumen, es decir, con más de 2,000 pacientes. Recomienda también la OMS fortalecer y establecer diferentes niveles de seguridad de datos. Evalúe y establezca diferentes niveles de seguridad para los elementos de datos e invierta en bases de datos y políticas sólidas para proteger la seguridad y la confidencialidad en función de los riesgos y los beneficios en entornos individuales. Llegamos a la recomendación 14, que se trata de invertir en sistemas de información y asegurar que estos sistemas sean interoperables, o dicho de otra manera, que se hablen uno al otro. Particularmente, los sistemas de información de salud interoperables aseguran que la información relevante sobre un solo individuo en todas las instalaciones se pueda vincular para el beneficio de la atención médica de esa persona a lo largo del tiempo. El esquema y los estándares de intercambio de datos deben permitir que los datos se compartan entre clínicas, laboratorios, hospitales y farmacias, independientemente de la aplicación. La OMS recomienda interoperabilidad y soluciones de código abierto para sistemas de información de pacientes, casos y salud. El software de código abierto tiene la ventaja de adaptarse más fácilmente a la estandarización. Por último, tenemos la recomendación de utilizar datos individuales para mejorar los programas y los cuidados crónicos a lo largo plazo. La OMS recomienda que los datos se vinculen con las mejoras del programa y que se recopile evidencia de estas mejoras. Esto incluye fortalecer la retención y transferencia al apoyar el intercambio rutinario de información entre clínicas, asegurar el vínculo a cuidados apoyando el intercambio rutinario de información entre pruebas, tratamiento, laboratorio, farmacia y otros servicios de salud, fortalecer la integración con cuidados crónicos mediante el uso de identificadores únicos para compartir información y vincular el VIH y servicios de salud más amplios. Y finalmente, invertir en las capacidades para analizar datos, incluso análisis de datos centrales y distritales y paneles de control de rutina para retroalimentar datos en tiempo real para la mejora del programa. Aquí tenemos los eventos Centinela
típicos de adultos y niños correspondidos. Comenzamos con primera prueba positiva indicativa de diagnóstico de VIH, definida con la fecha más temprana de diagnóstico. Seguimos con los eventos a entrar a cuidados de VIH y la primera prueba de CD4. Después, el paciente inicia en TAR, definido como fecha en la que se prescribe tratamiento para cualquier caso de VIH. Para saber si ocurrió o ocurre la supresión viral, es revisar cualquier resultado de prueba de carga viral inferior a 1000 copias. Al final, queremos saber si ocurrió la muerte de esa persona independientemente de la causa. Para relacionar los eventos Centinela con indicadores, aquí tenemos en rojo los indicadores de información estratégica que suelen utilizarse. Vemos que el primer evento corresponde con conocimiento de tu estado. Los siguientes dos eventos indican vínculo a cuidados, etc. Para saber esta información hay que conocer nuestras fuentes. Arriba en rojo tenemos la cascada de servicios de VIH, desde la diagnosis de VIH hasta la supresión de carga viral. Abajo, en los otros colores diferentes, tenemos fuentes de datos principales necesitadas para generar reportes sobre la cascada de servicios de VIH-Sida y para ejecutar una monitoría de VIH centrada en la persona. Los tipos de datos varían dependiendo en la fuente de datos, pero las fuentes de datos también pueden tener mucho en común como información básica sobre el paciente. Por ejemplo, el nombre, sexo, fecha de nacimiento, pueden ser igual entre el laboratorio y los registros de estadísticas vitales, por ejemplo. Vamos a pasar a una orientación al monitoreo de pacientes. El objetivo del monitoreo de pacientes es permitir el manejo clínico efectivo para pacientes y generar datos para el monitoreo de programas. Esto es esencial para garantizar la calidad y la continuidad de la atención de VIH. Genera datos que permiten a los programas controlar el tratamiento y el estado de salud. Los países deben recopilar un conjunto mínimo y estandarizado de datos necesarios como parte de recomendaciones específicas. Estos datos necesarios son para la atención y el manejo de las personas confirmadas con VIH positivas. Ya que esta guía de la OMS no está traducida en español, ustedes tienen en su disponibilidad un documento en gran detalle sobre variables recomendadas para el sistema de monitoreo de pacientes con VIH, traducida por NASTAD. Unos ejemplos incluyen información demográfica, información clínica, y la última área de base de datos mínimos es la salud materno-infantil. La segunda recomendación se trata de transición a tratar a todos. De acuerdo con tratar a todos y según las guías nacionales, una vez que se haya alcanzado el 90% de cobertura de tratamiento antirretroviral, los países deberían pasar de usar el registro PRETAR y recopilar indicadores de atención del VIH. Tercero, es simplificar de herramientas. Para los sistemas basados en papel, las herramientas de monitoreo de pacientes deben simplificarse y estandarizarse en todas las instalaciones. Después tenemos integración y vínculos.
Los trabajadores de la salud deben crear una tarjeta de paciente de VIH en el centro para cada persona que se confirme que es VIH positivo y posteriormente ingrese a la atención, independientemente del punto de entrada, y los registros de tratamiento antirretroviral deben mantenerse y usarse en todos los sitios donde se proporciona TAR. La quinta recomendación es la revisión periódica de datos. Los países deberían llevar a cabo revisiones periódicas del sistema de monitoreo de pacientes para recopilar indicadores claves adicionales nacionales y basados en instalaciones o clínicas. Esto también incluye supervisar y evaluar la calidad de los datos, supervisar y mejorar la calidad de la atención y colectar indicadores de alerta temprana a nivel de las instalaciones para la resistencia a los medicamentos contra el VIH. Como nuestra sexta recomendación, tenemos estandarización de eventos, centinelas e indicadores. Los países deben colectar información básica sobre un conjunto estandarizado de eventos e indicadores centinela, incluidos como mínimo los 6 eventos clave en cascada descritos con estas directrices. Luego tenemos la transición progresiva de sistemas de información de pacientes en papel a electrónicos. Los países deben utilizar un enfoque escalonado para cuándo y cómo los datos de monitoreo de pacientes de las herramientas de papel se ingresaran electrónicamente en función a la disponibilidad de recursos. Esta recomendación específica también es recomendación general. Y finalmente tenemos realizar un análisis de la situación del país. Este gráfico nos muestra un resumen de los sistemas para el monitoreo de pacientes de VIH en los niveles comunitarios, clínicos, distritales y subnacionales. También podemos ver las herramientas que se necesitan para la recopilación de datos para la entrega de servicios de TAR en entornos de cuidado de salud, salud materno-neoinfantil y de tuberculosis. Las herramientas de VIH están en rojo, las de salud materno-neoinfantil en rojo claro y las de tuberculosis en rosa. Más allá de lo que se muestra aquí, pueden existir herramientas de monitoreo para otras enfermedades y condiciones que se puedan interconectar con las de aquí. This conference will now be recorded. Tenemos que también recopilar datos estandarizados y herramientas para el reportaje. Tenemos ejemplos aquí de tarjeta para pacientes. Una descripción se puede encontrar en las recomendaciones de la OMS en páginas 32 a 33. Y un ejemplo de esta herramienta puede hallarse en anexo 2.3.2. Una descripción de recomendaciones para el registro para TAR en todos sitios que distribuye TAR puede hallarse en páginas 36 a 37. Y un ejemplo de esta herramienta puede hallarse en anexo 2.3.5. La herramienta de recopilación de datos para trabajadores de la salud también puede encontrarse en las recomendaciones de la OMS en páginas 34 a 35. Un ejemplo de la cual se puede encontrar en anexo 2.3.3. Otras herramientas claves como libros con citas e indicadores para monitorear adherencia en pacientes de la farmacia
se pueden encontrar en página 40. En cuestión de brechas en el monitoreo, página 41 nos describe más sobre qué hacer cuando las personas son perdidas durante el seguimiento. También nos presenta qué hacer en situaciones de transferencias dentro o fuera de la instalación. Aquí tenemos varios puntos que resumen los enfoques y las herramientas para monitorear y vincular pacientes a lo largo del tiempo y en los puntos de prestación de servicios de salud. Tenemos que crear una tarjeta de paciente con VIH para todos los pacientes que se inscriben en la atención del VIH, asignar identificadores únicos de pacientes si se utilizan, usar expedientes familiares para mantener juntos los registros de pacientes de miembros de un hogar o familia. Esto es particularmente útil para parejas madre-bebé y integración de la atención familiar. Otro enfoque es la utilización de sistemas de citas del paciente y el vínculo de los registros clínicos y de farmacia para identificar a los pacientes que faltan a las citas programadas y participe en el seguimiento de manera oportuna, ya sea para recoger el medicamento o para una visita clínica. Después tenemos conciliar datos en registros, como TAR, en todos los servicios, como por ejemplo tuberculosis. Tenemos también consideraciones para las poblaciones claves. La información sobre conductas de riesgo, comorbilidades u otros medicamentos dispensados que es clínicamente útil y las referencias para servicios de prevención pueden anotarse en registros clínicos como la tarjeta del paciente con VIH. Sin embargo, se recomienda no incluir información individual relacionada con las poblaciones clave y los comportamientos criminalizados no deben tampoco incluirse en los registros de TAR ni informarse a las unidades de gestión de datos subnacionales o nacionales. Esto es porque es importante destacar que todos los pacientes deben estar seguros de que esta información se mantendrá confidencial. Llegamos a la orientación a la vigilancia basada en casos. El objetivo de la vigilancia basada en casos es permitir informar a las autoridades gubernamentales de salud pública de casos individuales a través de los eventos centinelas. Es esencial para generar datos actualizados para la toma de decisiones y es útil para hacer conexión clara entre notificaciones o reportes de eventos centinelas y un caso a lo largo del tiempo. Las recomendaciones específicas son las siguientes. Estandarización de eventos centinelas e indicadores. Los países deben recopilar información básica sobre un conjunto estandarizado de eventos e indicadores centinela. También es importante duplicar registros para soportar instalaciones y mejorar la calidad de los datos. Una vez más, se recomienda hacer un análisis de la situación del país, hacer diagnóstico de VIH y desarrollar la monitorización del paciente. Recopilar también datos de las poblaciones claves de manera confidencial. Transición progresiva de sistemas de información de pacientes en papel a electrónicos. Y fortalecer y establecer diferentes niveles de seguridad de datos. Cuatro principios éticos
de la vigilancia basada en casos son, primero, el bien común. Las actividades de vigilancia deben enmarcarse como un bien público. Por lo tanto, los beneficios derivados de las actividades de la vigilancia deben ser mayores que los beneficios privados individuales. La vigilancia está justificada fundamentalmente como un requisito necesario para el bien de todos. Después tenemos equidad. La vigilancia de la salud pública debe usarse para promover la búsqueda de equidad mediante la identificación y el tratamiento de situaciones que conducen a diferencias de salud injustas. Después tenemos el respeto a las personas. La ética de la salud pública tiene que ver con los derechos, las libertades y otros intereses de las personas, así como el bienestar de la población en general. Siempre que sea posible, las personas deben participar en las decisiones que les afectan. En algunos casos, los individuos deberían ser libres de tomar sus propias decisiones. En otros casos, donde las intervenciones a nivel de la población pueden ser necesarias, las personas deben ser consultadas e involucradas en la toma de decisiones. Sin embargo, muchas personas, como los niños pequeños, no pueden tomar sus propias decisiones y el Estado tiene la obligación de protegerlos y promover sus intereses de salud a lo largo del plazo. Realizar vigilancia es una forma de mostrarles respeto como personas. Otra forma es garantizar que los datos sobre individuos y grupos estén protegidos y los riesgos de daño se minimicen en la mayor medida posible. Por último, tenemos la buena gobernanza. Asegurar que los desafíos éticos que plantea la acción de salud pública sean abordados de manera sistemática y justa. Los mecanismos de gobernanza deben ser responsables y estar abiertos al escrutinio público. La rendición de cuentas, la transparencia y el compromiso de la comunidad son medios para justificar las estructuras de políticas públicas que promueven el respeto por personas, la equidad y el bien común. La transparencia requiere que las políticas y procedimientos de vigilancia se comuniquen claramente y que las personas o comunidades afectadas tengan conocimiento de cualquier proceso de toma de decisiones que les concierna. Entre otras cosas, la transparencia requiere que los resultados de las actividades de la vigilancia se informen públicamente en forma anónima o agregada. Sin ese conocimiento, las comunidades no pueden ser empoderadas para exigir la acción del gobierno o actuar para proteger en ausencia de alternativas. Estos son los datos mínimos a documentar en formularios de casos reportados según la OMS, comenzando con nombre o identificador único, luego con información de la clínica, después la fecha en que se realizó el formulario y por último los eventos centinelas con fechas y resultados de laboratorio. Una vez más, la guía de la OMS incluye un anexo para ilustrar un ejemplo de un formulario de casos reportados con estos datos mínimos. Así como monitoreamos y vigilamos nuestros pacientes, también debemos de monitorear el mismo proceso de vigilancia periódicamente y exhaustivamente. Los casos deben ser reportados de manera oportuna y tener consistencia a través de los varios formularios y fuentes. Aquí están unos factores que contribuyen a la producción de reportes completos. Identificación exhaustiva de las fuentes de informes para la búsqueda de casos, educación y comunicación con las personas responsables de identificar y reportar casos, formulario de informe de casos que incluye instrucciones sobre cómo completar y enviar el formulario, e información de contacto para aclaración. Para terminar con esta sección, aquí están los componentes de un sistema de vigilancia de casos de VIH. Comenzamos con los recursos humanos, que
incluyen funciones y responsabilidades, formación y desarrollo de habilidades y gestión y supervisión. Luego tenemos el envío de datos. Después tenemos la gestión y el sistema de datos, cómo se transfieren los datos, la base de datos para la vigilancia de casos. Después tenemos la gestión, el uso de datos, que incluye el monitoreo de sistemas y el proceso, análisis de datos y mejora de calidad. A lo largo de estos 4 procesos son necesarios también la gobernanza, el liderazgo, el marco reglamentario y la participación de partes interesadas, incluso las comunidades y las organizaciones de sociedad civil. Vamos a comparar nuevamente el monitoreo de pacientes con la vigilancia basada en casos. Aquí tenemos 3 maneras en que se diferencian los 2 enfoques de información de pacientes. La diferencia más clave es que en la vigilancia basada en casos, los casos son observables a lo largo del tiempo desde el diagnóstico de VIH hasta la carga viral. En la vigilancia basada en casos, se promueve más deliberadamente la deduplicación de datos. Por ejemplo, nos daremos cuenta si un cliente se realizó la prueba de una o más clínica. Por último, la vigilancia basada en casos se presta para más integración de informaciones viniendo de los trabajadores de salud comunitarios. Ya llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias por asistir a este seminario web.